sana. No buscan establecer ancianos como algunos han pensado, ¿verdad? Que buscaban eso. No es eso. Claro que ese es el ideal, ¿verdad? Y eso es a lo que toda congregación debería aspirar. Pero en realidad lo que se busca es tratar de, hermanos, ayudarle a la iglesia a corregir aquello que pueda estar deficiente y ayudarle a que los miembros de la iglesia nos integremos en un plan de trabajo que sea planeado. ¿Sí? ¿Saben una cosa, hermanos? Que uno de los grandes problemas que tenemos como iglesia es que no planeamos. No planeamos. No hablo por ustedes, ¿verdad? Sino en general. La iglesia generalmente no hace muchos planes. ¿Sí? La iglesia a veces vive, ¿cómo les diré? Como un vegetal, ¿verdad? Nada más vegeta, ¿verdad? Como dices, ¿verdad? Solamente es en el diario, en lo que ya sabemos que nos vamos a reunir el domingo y que nos vamos a reunir el miércoles y que nos vamos a reunir el viernes o martes y jueves, lo que tengamos y nada más en eso. ¿Sí? Ya si de repente el predicador logra convertir a algunos, pues la iglesia crece un poquito y luego ahí de repente algún otro sale, otro valiente que le gusta también hablarle a la gente y empieza a traer gente, pero nunca tenemos un plan, un proyecto donde digamos queremos lograr esto. ¿Sí? Pero miren, cuando pensamos en Dios, primero, piensa en Dios. Dios, hermanos, la Biblia dice que es un Dios de orden. Y no solamente dice la Biblia que es un Dios de orden, sino que los hechos que Él ha llevado a cabo hablan de ese Dios de orden. ¿Sí? No se puede tener orden si no se tiene un plan. ¿Cómo le llamamos a la forma como Dios salva al hombre? ¿Cómo le llamamos? ¿Un qué de salvación? Un plan de salvación, ¿verdad? Y ese plan de salvación, ¿desde cuándo lo hizo Dios? Desde la eternidad. Desde la eternidad. Verso 1 Pedro 1, 18 al 20, ¿verdad? Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Cristo como Cordero de Dios, ¿verdad? Entonces, Dios es un Dios que hace planes. Su creación que Él hizo, hermanos, toda fue absolutamente planeada, absolutamente diseñadas con un orden y en base a un plan que él hizo, donde la figura principal de ese plan era o somos los seres humanos. Entonces, cuando llegamos al Nuevo Testamento y vemos que la iglesia va a empezar en Hechos capítulo 1, verso 8, Jesús les dice a los discípulos: y me seréis testigos, ¿dónde primero? Jerusalén, luego todo Judea, luego Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Eso es un plan. Ese es un plan que Cristo les dejó a los apóstoles para que ellos llevaran a cabo en la tarea de ser testigos de su resurrección y predicar el evangelio a las criaturas o al mundo al que Él los había mandado. Y lo curioso de esto es que los apóstoles cumplieron ese plan. La iglesia primero fue establecida en Jerusalén. Luego vamos a ver después del capítulo 7 que la iglesia empieza a extenderse por Samaria y luego encontramos a Pedro también haciendo viajes a otros lugares como Lida y Jope, lo que significa que ya la iglesia se estaba extendiendo también en las tierras de Judea. Y finalmente la iglesia, hermanos, llegó a todo el mundo conocido de aquel tiempo. Pablo, cuando escribe la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, dice que el evangelio se predicaba ya en toda la creación, ¿verdad? Es decir, en el mundo entero que se conocía en aquel tiempo. Entonces, Dios es un Dios de planes. Cristo hizo un plan para la evangelización del mundo y se cumplió. Cuando vemos a los apóstoles, los vemos también haciendo planes. ¿Sí? Por ejemplo, Pablo, cuando realizó su primer viaje misionero, él recorrió una serie de ciudades. Pero cuando regresó del primer viaje misionero, de repente él hizo el plan para ir y visitar a las iglesias que
que habían sido establecidas y fortalecerlas, animarlas a que saber cómo estaban los hermanos y ayudarles a crecer. ¿Sí? Es entonces que empezó el segundo viaje misionero. De hecho, Pablo también, cuando escribe la carta a los romanos, dice que él había estado planeando, ¿verdad?, desde hace mucho tiempo, dice en el capítulo 1 de la carta a los romanos, ir a ellos para comunicarles algún don espiritual, pero que Satanás le había estorbado. ¿Sí? Finalmente Pablo alguna vez pudo estar en Roma, pero él tenía el plan para estar con los hermanos de Roma, como también en la misma carta a los romanos dice que él tenía un plan para ir a España también, y planeaba, hermanos, y cuando dejó a Tito en Creta, lo dejó para que corrigiera lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como él se lo había mandado. Cuando dejó a Timoteo en Éfeso, la primera carta de Timoteo, dice que lo dejó para que mandase a algunos que no enseñasen diferente doctrina. Entonces, nuestro Padre Celestial, Cristo nuestro Redentor, los apóstoles fueron hombres que estuvieron planeando, ¿sí? Y no solamente se trataba de planear, sino de ejecutar los planes que se llevaban a cabo. Entonces, toda congregación, hermanos, fíjese esto, hermanos, toda congregación debería de tener planes, debería de tener proyectos, debería de visualizarse hacia el futuro. ¿Se han puesto a pensar qué va a pasar dentro de 20 años aquí con la nueva escuela? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a estar? ¿Quién ya no va a estar? ¿Irán a estar nuestros hijos? Esos chiquitines que ahorita vienen como niños. Los jóvenes que están ahora irán a ser los adultos fieles. ¿Continuarán ahí o no? Son preguntas que tenemos que hacernos. Yo creo que ninguno de nosotros nos atreveríamos a decir, no, yo no quiero que mi hijo siga ahí, ¿verdad? No, yo no quisiera que mi esposo siguiera. No, nadie queremos eso, ¿verdad? ¿Sí? Aunque ya estemos más viejitos, ¿verdad? Pero queremos estar ahí todavía. Bueno, Dios nos permita eso. Pero de aquí a ese punto, muchas cosas pueden pasar. Entonces tenemos que planear para ver qué queremos lograr en un determinado tiempo. La iglesia debería de hacer planes, hermanos, no solo a corto plazo, sino a mediano plazo y a largo plazo también. ¿Dónde queremos estar? ¿Dónde estamos ahora? ¿Y dónde queremos estar? Y mire, ¿sabe cuál es la única manera en la que eso se puede lograr? Bueno, se puede lograr si los miembros de la congregación están convencidos. Fíjense esto, convencidos, ¿ok? Que ser cristiano o ser cristiana no es solamente venir a reunirse, no es solamente eso, ¿ok? Eso es parte de, y debemos cumplir con eso, porque es un mandamiento, pero no lo es todo, ¿sí? Cuando uno va a las páginas del Nuevo Testamento y uno ve a la iglesia, uno va a ver a una iglesia que está constantemente activa, no solamente reuniéndose, sino haciendo otras cosas también. Entonces, las iglesias, hermanos, de nuestros días deben aprender a planear bien. Para poder hacer que una iglesia, hermanos, pueda tener éxito en el futuro y pueda continuar por muchos años, si una congregación pueda continuar por muchos años, mire, lo primero que se necesita es que haya matrimonios que se involucren en la obra. Eso es lo que se necesita en primer lugar. Matrimonios que estén dispuestos a involucrarse en la obra. Miren, hoy día, hermanos, ¿sí?, hay generaciones nuevas de matrimonios jóvenes, hermanos, matrimonios jóvenes que necesitan y deben despertar y deben aceptar
la responsabilidad que tienen por delante. ¿Sí? Usted es un matrimonio joven, usted tiene por delante una gran responsabilidad y necesita aceptar ese reto y enfrentarlo. ¿Ok? Porque mire, Julio se está haciendo viejito, ¿verdad? Igual que yo, ¿sí? Nos llegamos al punto en que nosotros quieramos o no, vamos a tener que dejar esto y otros van a tener que venir, ¿sí? Entonces, si desde ahorita, hermanos, nuestros matrimonios jóvenes y aún los que no están tan jóvenes, hermanos, no aceptamos la responsabilidad y los retos que la iglesia, hermanos, nos presenta, entonces vamos a fracasar en el futuro. Los matrimonios, hermanos, de más experiencia, somos los que debemos animar y somos los que debemos servir de ejemplo para los más jóvenes acerca de cómo servir al Señor, cómo lograr, hermanos, que la iglesia permanezca. Algunos de ustedes han estado casados ya por varios años y han tenido la bendición de estar en la iglesia del Señor. Bueno, sin duda alguna han vivido situaciones de todo tipo, ¿sí? Y entre más tiempo tenemos en la iglesia, más situaciones hemos vivido. Entonces nosotros que tenemos más tiempo, somos los que tenemos la experiencia y somos los que deberíamos de animar a los más jóvenes para que ellos sirvan al Señor y acepten el reto, hermanos, de cumplir su responsabilidad como cristianos. La iglesia del primer siglo, hermanos, necesitó eso. Necesitó de matrimonios que fueran fieles y que apoyaran la obra de la iglesia en aquel tiempo. Cuando uno va a la carta a los Romanos, miren, vamos a empezar a usar la Biblia. Vamos a ir ahí a Romanos capítulo 16 y verso 3. Uno se encuentra ahí el ejemplo de uno de esos matrimonios que entendieron cuál era su responsabilidad en la iglesia. ¿Sí? ¿Alguien lo puede leer, hermanos? Romanos 16, 3. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Ok. Saludad, ¿dice a quién? A Priscila y Aquila, ¿verdad? ¿Y cómo les llama Pablo? Mis colaboradores, ¿en qué? En Cristo Jesús. ¿Ok? Colaboradores. ¿Qué es un colaborador? Uno que ayuda, ¿verdad? ¿Qué más podríamos decir acerca de un colaborador? Uno que le gusta servir, que se involucra, ¿verdad? ¿Qué más? Un compañero, ¿verdad? Es un colaborador, es un compañero. Y fíjense, ¿Pablo qué era? Un apóstol de Jesucristo. Priscila y Aquila, ¿qué eran? ¿Miembros de la iglesia solamente? ¿Sí? Pero eran colaboradores. Y Pablo les dice, mis colaboradores. Es decir, Pablo ponía por debajo su apostolado y decía que Aquila y Priscila, o Priscila y Aquila, eran sus compañeros en el servicio que le daban a la iglesia, en el trabajo que hacían para Cristo, hermano. Aquila y Priscila son uno de esos matrimonios, hermanos, que encontramos en el Nuevo Testamento, que fueron realmente útiles para la obra de la iglesia, ¿sí? Y de los cuales nosotros podemos aprender bastante, hermanos. Por eso en esta tarde vamos a hablar de esos matrimonios activos como Priscila y Aquila. ¿Ok? Vamos a hablar de eso. Un matrimonio activo, ¿sí? Y vamos a basarnos en la historia de Priscila y Aquila. Y vamos a pensar en las características que tenían ellos como matrimonio en relación con la iglesia. Esta clase, hermanos, está dedicada principalmente al matrimonio, pero no en el sentido en sí de que lo que me toca hacer como esposo o lo que me toca hacer como esposa, sino en el sentido de lo que nos toca hacer como matrimonios en relación con la iglesia, con la obra. Eso es en lo que nos vamos a enfocar, porque eso es de lo que la Biblia nos habla acerca de Priscila y Aquila. Miren,
Una primera pregunta que tenemos que hacernos es: ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Sí? A ver, levanten la mano aquí los que están casados y que tienen su esposo o esposa cristianos. Ok, muy bien. Okay. Bastantes, ¿verdad? Bastantes. ¿Sí? Bueno, ¿quiénes son, hermanos? Vamos a preguntarnos quiénes somos como matrimonio. ¿Sí? ¿Quiénes somos como matrimonio? ¿Sí? No ante nuestros hijos, no ante nuestros vecinos, no ante nuestra familia, ante Dios. ¿Quiénes somos como matrimonio ante Dios? ¿Quiénes somos como matrimonio ante el Señor Jesucristo? ¿Cómo nos ven ellos? Empecemos por ahí, por preguntarnos quiénes somos. ¿Sí? Ahora mire, la iglesia necesita matrimonios que se involucren en la obra, así que preguntémonos: ¿somos un matrimonio que está involucrado en la obra? Y mire, cuando decimos involucrado en la obra, nos hablamos de lo que nosotros nos involucramos en la congregación a la que pertenecemos. ¿Sí? Miren, una de las cosas que la Biblia enseña, hermanos, es que nunca vamos a encontrar a cristianos haciendo la obra por su cuenta. ¿Ok? La obra la hace la congregación local. Yo no puedo decir: yo soy predicador de la iglesia de Cristo. ¿Y en qué congregación usted se reúne, hermano? No, yo no me reúno en ninguna. Mira, yo un domingo voy con Julio, el otro domingo voy a Sierra Ventana, el otro domingo voy con Horacio, el otro domingo voy con Cristian, el otro domingo tal vez vaya con Mundos allá a la Zapata, el otro domingo a lo mejor voy a ir a Ciudad Victoria. No, yo a ninguna parte. No, eso no puede ser así. Cada uno pertenecemos a una congregación. ¿Sí? Y la iglesia en el Nuevo Testamento es vista como una congregación local, es vista como la iglesia universalmente formada por todas las congregaciones de la iglesia de Cristo, y es vista localmente, es decir, cada congregación por separado. Pero no hay miembros que están haciendo la obra separadamente o aisladamente. Eso es antibíblico. Y no debe de ser hecho así. ¿Ok? Mire, una de las cosas que tenemos que pensar es que aún los apóstoles pertenecieron a una congregación. ¿Sí? Fíjense, si hablamos de los viajes misioneros de Pablo, bueno, pues hay mucho que decir, ¿verdad? Todas las ciudades que recorrió, etc. Pero ¿saben cómo empezó todo eso? Bueno, un día el Señor le apareció a Pablo, tú sabes esa historia, ¿verdad? Yendo camino a Damasco, le aparece el Señor y le dice: entra en Damasco y ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. Mientras el Señor preparó a un discípulo llamado Ananías para que fuera e hiciera dos cosas con Pablo. Primero, le devolviera la vista, porque la luz que vio lo cegó, ¿verdad? Y segundo, que le predicara el Evangelio y lo bautizara. Y Pablo creyó. Ananías le dice, en Hechos capítulo 22, verso 16, le dice: ahora pues, ¿por qué te detienes, verdad? Levántate, bautízate y lava tus pecados. Y Pablo le cuenta esto al rey Agripa y le dice al rey Agripa: y yo no fui rebelde a esa visión, ¿no, rey Agripa? ¿Sí? Y entonces Pablo empezó a predicar. Luego hay un tiempo de preparación en el que él va a Arabia, luego regresa nuevamente a Damasco y luego va a Jerusalén, pero en Jerusalén no lo quieren aceptar por todo el daño que había hecho allí, persiguiendo a los cristianos, así que mejor se fue para su tierra. Así dice, hermanos, y allá estuvo, en Tarso. Pero un buen día, a veces decimos un mal día, decimos, no, pero este fue un buen día, hermanos. Uno de los que habían sido esparcidos, eran unos varones de Chipre y de Cirene, llegaron a un lugar que se llama Antioquía de Siria y le predicaron también a los gentiles. Ya Pedro ya había bautizado a Cornelio, el primer gentil, por cierto. Hechos capítulo 10, ¿verdad? Y en Hechos capítulo 11 se nos cuenta eso.
Y entonces cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se dieron cuenta que acá en Antioquía de Siria había una congregación donde había más gentiles que judíos, mandaron a Bernabé. Allá va Bernabé, y cuando llegó, Bernabé peló chicos ojotes cuando vio el montón de gente ahí, hermanos, el montón de gentiles y judíos adorando a Dios juntos. Y le vino a la mente una persona, Saulo de Tarso. Se fue de ahí, de Antioquía de Siria a Cilicia, fue por Saulo, lo trajo a Antioquía, y por más de un año trabajaron juntos con la iglesia allí, hermanos. ¿Sí? Entonces, Pablo y Bernabé se convirtieron en miembros de la iglesia de Cristo en Antioquía de Siria. Y cuando el Espíritu Santo, en Hechos capítulo 13, separó a Pablo y a Bernabé para que iniciaran el primer viaje misionero, hermanos, ¿sí? Bueno, dice que les impusieron las manos. La pregunta es, ¿quién? Probablemente los ancianos, si es que había ya ancianos ahí en la iglesia de Antioquía de Siria. Lo cierto es que ellos pertenecían a esa congregación, y de esa congregación salieron los viajes misioneros que hizo Pablo. Pablo pertenecía a esa congregación. Por eso terminaba un viaje misionero y regresaba allí para dar un reporte a la iglesia que lo había enviado a hacer ese trabajo. ¿Sí? Pedro y los demás apóstoles estaban en la iglesia de Jerusalén. Ahí era el lugar donde pertenecían. Felipe, después de que llevó a cabo cierto trabajo en Samaria, después fue a otro lugar, ¿sí? Hasta que llegó a Cesarea, y allí en Cesarea se quedó, ¿sí? Después, cuando Pablo ya está en su tercer viaje misionero de regreso, llegó allí a Cesarea, y ahí llegó a la casa de Felipe el evangelista, ¿sí? Él estaba predicando allí. ¿Okay? Entonces, perteneciendo siempre a una congregación. Entonces, cuando digo que una pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo me estoy yo involucrando en la obra de la iglesia? Esto está íntimamente relacionado con lo que yo estoy haciendo en mi congregación. En mi congregación. ¿Sí? Yo vengo con ustedes ahorita aquí a predicarles, ¿ok? Pero los ancianos de Sierra Ventana, esa es la congregación a la que yo pertenezco ahora, ellos saben que yo estoy aquí, ¿ok? Porque es mi congregación a la que yo pertenezco. Si ustedes les quieren mandar saludos, yo mañana voy a decir, ¿verdad? Los hermanos de la Nueva Escobedo les mandaron saludos, hermanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así es, hermanos, como lo bíblico, ¿sí? De repente surgen ideas que no son muy bíblicas y tiene uno que tener cuidado, ¿verdad? Ahora, fíjense, ¿quiénes somos? Decíamos ahorita. Entonces, mayormente, hermanos, decíamos que los que tenemos más experiencia deberíamos de animar a los más jóvenes. Así que no solo tengo que preguntarme cómo me estoy involucrando en la obra de mi congregación, sino también qué estoy haciendo yo como matrimonio. ¿Qué estamos haciendo tú y yo? ¿Sí? Hija, o amor, o vieja, o como le digas, ¿verdad? A tu esposa. ¿Qué estamos haciendo tú y yo, viejito? ¿Qué estamos haciendo tú y yo, viejita? ¿Sí? No solo para involucrarnos en la obra de Nuevo Escobedo, sino para animar a los matrimonios más jóvenes. ¿Sí? Miren, hermanos, lo cierto es que la única manera que hay de animar a los matrimonios jóvenes es siendo nosotros ejemplo de ellos. Ellos nos van a seguir a nosotros, hermanos. Nos van a seguir a nosotros. ¿Sí? Muchos años, hermanos, Dios me dio la oportunidad de predicar en San Bernabé. Y una de las cosas que he podido ver es que los matrimonios activos que había ahí eran los que animaban a otros matrimonios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así es. Entonces, Aquila y Priscila, hermanos, son un muy buen ejemplo
Así que podemos preguntarnos qué características tendrían ellos como matrimonio. Y mire, fíjense, la primera característica que vemos en ellos es que ellos trabajaban juntos, hermanos, en la obra. Siempre los vamos a ver juntos. Las veces que Pablo los menciona, no hay ni una sola ocasión en que Pablo los mencione a ellos separados. Siempre andan juntos. Siempre andan juntos. Mire, yo estaba yendo a Ciudad Victoria antes de la pandemia. Iba 3 o 4 veces al año. En lo que decía Julio ahorita, ¿verdad? De lo del hermano Milán. Y los hermanos siempre me ponían en un hotelito barato que hay ahí, ¿verdad? De esos hotelitos donde va la gente que trabaja, ¿verdad? Que trabaja toda la semana y ahí se queda como si fuera una casa de hospedaje. Y ahí nos hospedan los hermanos. Y mi esposa siempre va conmigo. Y un día no fue conmigo, por alguna razón, ¿verdad? Y el señor que atiende ahí me vio llegar y me dijo, ¿ahora? ¿Y por qué solo? ¿Verdad? Ajá. Yo, pues ni me conoces, ¿verdad? Pero uno cree que no lo conocen, pero ya varias veces que vas y llevas siempre a tu esposa, por eso dices, ¿por qué solo? ¿Verdad? Le hablé a mi esposa y le digo eso y nos morimos de la risa, ¿verdad? Que aunque aún los que no nos conocen siempre nos identifican como que andamos juntos. Y es que fíjense, hermanos, para que alguien pueda involucrarse de una buena manera en la obra de la iglesia, en su congregación, necesita tener el apoyo de su cónyuge. Si tu esposa, hermano, ella quiere involucrarse de lleno en la obra aquí en Nuevo Escobedo, pero tú no quieres, para ella va a ser muy difícil hacerlo. Y al revés volteado también, como dice Juan el Rancho, ¿verdad? Si tu esposo quiere involucrarse en la obra, ¿sí? Pero tú no le apoyas, hermano, entonces no va a resultar. Porque siempre el trabajo de uno o de otro va a estar limitado. Porque no va a sentir el apoyo, el empuje, hermano, para que las cosas se hagan. ¿Sí? No quiere decir esto que los dos tengan que hacer la misma cosa, ¿ok? Porque la manera como nos involucramos en la obra del Señor, hermanos, es a través del uso de los talentos que Dios nos ha dado, ¿sí? Y nosotros nos casamos con nuestra esposa, pero no anduvimos investigando primero a ver qué talentos tienes, ¿verdad? ¿No? Así que puede ser que los talentos que tenga tu esposo, hermana, sean bien diferentes que los talentos que tienes tú. Entonces, uno va a estar dedicado a una cosa y el otro va a estar dedicado a otra cosa, pero siempre juntos, en unidad, apoyándose el uno al otro. ¿Sí? Miren, una de las cosas que yo siempre les he dicho, desde que yo empecé a relacionarme con este asunto de la predicación, es que a veces la iglesia en términos generales, ¿verdad? No es Nuevo Escobedo ni ninguna en particular, la iglesia a nivel general, cree que si Jesús Conrado es predicador, entonces María del Carmen, mi esposa, tiene también que predicar. A ver, ¿dónde dice la Biblia eso? No. Porque ella tiene talentos que yo no tengo. ¿Ok? Y yo tengo talentos que ella no tiene. Pero nos complementamos y trabajamos juntos, cada uno haciendo lo que le corresponde hacer. ¿Sí? Sin embargo, hermanos, muchas veces sucede que no trabajamos juntos como matrimonio. Para ser un matrimonio activo, hermanos, dentro de la iglesia, necesitamos aprender de Priscila y Aquila, o de Aquila y Priscila, a trabajar juntos. Mire, la primera vez que oímos de Priscila y Aquila es en el libro de los Hechos, en el capítulo 18. Mire, vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 18. Vamos a leer el verso 1 y el verso 2 primero. Dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Hechos 18. ¿Okay?
Salió de Atenas y fue a Corinto, 18:1. Y halló, ¿a quién halló ahí? A ver, léalo, verso 2. Léalo todo, verso 2. Ciudad del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a él. Muy bien, esa es la primera vez que oímos de esta pareja, ¿ok? Fíjense, Pablo había estado trabajando en Atenas y luego de Atenas vino a Corinto. Y cuando llega a Corinto, Pablo está solito, no le acompañan ni Silas, ni Timoteo, ni Lucas, quienes eran los que le venían acompañando en su segundo viaje misionero. Pero llegando aquí a Corinto, hermanos, se encontró a estos dos, a un hombre llamado Aquila, que era del Ponto, ¿ok? El Ponto era una región de Asia Menor, que había recién venido, dice, de Italia, esto es decir, había venido de Roma, con Priscila, su esposa. Entonces fíjense cómo estos dos aparecen por primera vez aquí y aparecen estando juntos. Mire, ahí en ese mismo capítulo 18, y si usted lee el 18 y el 19, fíjense cómo dice: mas Pablo, habiéndose detenido aún 8 días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él, ¿quién dice? Priscila y Aquila. Pablo ya no está más en Corinto, se va a ir de ahí, y Priscila y Aquila siguen juntos, ahora yendo con Pablo, hermanos, en ese viaje que Pablo está haciendo de regreso para Antioquía de Siria. Luego en el verso 19 dice que llegó a Éfeso, ¿y qué pasó? Los dejó allí. ¿A quién? A Priscila y Aquila, o Aquila y Priscila. Cuando leemos ahora en el capítulo 19 del libro de los Hechos también, y en el verso 26, dice el verso 26, Hechos 19:26, pero veis y oís que este Pablo, bueno, me voy a equivocar en la cita, hermanos, pero en Hechos capítulo 19, en el verso, bueno, voy a equivocar, pero lo que le quiero decir, es el capítulo 18, verso 26 más bien, dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga Apolos, pero cuando le oyeron, ¿quién? Priscila y Aquila. Así que en Corinto estaban juntos. Cuando viajaron de Corinto a Éfeso, viajaron juntos. Cuando estuvieron en Éfeso, estuvieron juntos. Y en el pasaje que leímos al principio, en Romanos 16:3, otra vez están juntos. ¿Sí? O sea que esta era una pareja que trabajaban juntos, hermano, trabajaban en unidad. ¿Sí? Así que hay que preguntarnos, ¿qué tan involucrados estamos como pareja en la obra que se hace en la Nueva Escobedo? ¿Sí? Yo no sé, porque yo no les conozco a ustedes, hermano. Bueno, les conozco a algunos de ustedes, ¿verdad? Pero no les conozco en su trabajo normal que hacen aquí, porque yo no me reúno aquí. ¿Sí? Pero ustedes se conocen a ustedes mismos. ¿Sí? Así que, ¿qué tan involucrados están los dos? Hermanos, creo que cuando Dios, hermanos, creó al hombre y a la mujer, recuérdense de Génesis capítulo 1, verso 26 y 27, ¿verdad? Dios hizo al hombre y a la mujer, ¿verdad? A su imagen y semejanza. Pero todos sabemos que Dios primero hizo al hombre del polvo de la tierra, y después hizo a la mujer de una costilla del hombre. Y cuando cuando Adán vio a la mujer, dijo: este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por tanto, será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y por esto, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Creo, hermanos, fielmente, que el ser una sola carne en la iglesia nos obliga a que seamos una sola carne también, trabajando juntos para Dios. Juntos para Dios. Yo sé, hermanos, lo entiendo perfectamente. Vivimos en una ciudad muy grande, donde para trasladarnos a nuestros trabajos
híjole, ¿verdad? ¿Cuánto le invertimos? ¿Cuánto tiempo le invertimos? A veces no tenemos el tiempo que quisiéramos, pero siempre es posible, ¿no? Siempre es posible que de alguna manera, de acuerdo a los talentos que tenemos, a las posibilidades que Dios nos da, los dos, hermanos, nos involucremos trabajando juntos para Dios. ¿Sí? No hay nada mejor, hermanos, que haber empezado nuestro matrimonio en Cristo y haberle servido a nuestro Señor desde jóvenes e ir pasando los años y llegar a la madurez juntos, sirviéndole a Dios, y que Dios nos permita llegar hasta la vejez, hermanos, juntos, sirviéndole a Dios. Yo deseo eso. Yo deseo eso. ¿Sí? ¿Se imaginan los que conocieron al hermano David Cárdenas, ¿verdad? Bueno, los que, digo, lo conocieron porque él ya no vive aquí, ¿verdad? Pero él todavía vive, ¿verdad? Pero siempre juntos, él y la hermana Rosy, mayormente porque ellos nunca tuvieron hijos, así que siempre juntos, desde jóvenes, y llegaron a su vejez y siguen juntos, hermanos. ¿Sí? Así podríamos hablar de la historia de muchos predicadores que han sido así, toda una vida juntos, hermanos, predicando el Evangelio y haciendo el trabajo junto con su esposo. ¿Sí? Pero no se trata, la obra de la iglesia no se trata solamente de predicar el Evangelio. La obra de la iglesia tiene muchas cosas que hacer. Hay muchos ministerios que podemos atender, muchas áreas que tenemos que atacar. ¿Sí? Y la iglesia va a poder lograr más en la medida que sus matrimonios aprendan a trabajar juntos. Apóyense unos a otros, hermanos. ¿Sí? Bien. Con esto voy a terminar ahorita porque ya se va a acabar los primeros 40 minutos que me dio Julio. Pero miren, yo tengo un problema, yo personalmente, ¿verdad? A pesar de que yo soy predicador, yo batallo mucho, hermano Andrés, para entablar relación con las personas. Batallo mucho. ¿Sí? Pero aparte de eso, tengo un gran problema. Yo no puedo ir a un hospital. Me cuesta demasiado ir a un hospital. ¿Sí? Cuando todo el tiempo que he trabajado como predicador, esa ha sido la parte más complicada de mi vida. Cuando un hermano se enfermaba, yo decía que no se vaya a ir al hospital, que no vaya al hospital, porque sabía que tenía que ir al hospital. ¿Sí? Y me era muy difícil ver al hermano ahí en la cama, no sé qué decir. Usted me ve que yo aquí hablo y puedo estar 3 horas hablando y no me voy a cansar. Pero si la persona está enferma y está ahí acostado, yo no sé qué decir. Mi mente se obstruye, se nubla y no sé qué decir. Es un problema que tengo. Y más cuando me tocaba ir a la clínica 25, hermano, y luego que el elevador no jalaba, y había que subirse por las escaleras, 10, 15 pisos, ¿no? Pues de por sí no sé qué decir, luego llegabas todo cansadote ahí, pues cuando menos hablabas, ¿verdad? Pero yo le decía a mi esposa, gorda, primero entras tú, ¿verdad? Y así que ella, no, de volada, le encantaba eso de ir a los hospitales, ¿verdad? Entonces cuando alguien se enfermaba, si era una hermana, decía, gracias a Dios que es hermana, mi esposa va, ¿verdad? Mi esposa va, yo iba con ella como quiera. Y con eso de que te prestan el pase para que pase uno primero y luego el otro, pues tú primero, así ya, yo ya nomás voy y lloro y para atrás, ¿verdad? Pero les digo eso, les platico eso como experiencia, para que vean que no todos podemos hacer todo, pero sí podemos complementarnos el uno al otro. ¿Sí? Pero mira, lo más importante para poder trabajar juntos es que aprendamos a apoyar el trabajo que mi esposo le gusta hacer en
en la iglesia. Y aprendamos a apoyar el trabajo que a mi esposa le gusta hacer dentro de la iglesia. ¿Sí? Entonces, cuando eso ocurre, entonces se va a ver bien bonito, hermano, porque los dos van a estar involucrados. ¿Sí? Y entonces el Señor verá un matrimonio que verdaderamente está haciendo lo que Dios quiere. ¿Ok? Bueno, ahorita le vamos a seguir con otras cositas más que vamos a ver sobre Priscila y Aquila. Entonces, ¿qué características tenían? Número 1, trabajaban juntos. Estaban juntos siempre. ¿Ok? Ojalá que nuestros matrimonios sean así. ¿Ok? Hacemos el break, ¿verdad? ¿Okay? ¿10 minutos o cuánto? 10. ¿Tú mandas, no?